Los niños se van con su maestro y nosotros nos quedamos aquí para continuar con el estudio de la palabra de Dios en esta serie que estamos estudiando, titulada El poder de la oración. Seguramente muchos cristianos alrededor del mundo y muchos cristianos probablemente de esta iglesia han pensado alguna vez: Dios no responde mis oraciones. Y como vimos hace unos capítulos atrás, Dios responde siempre nuestras oraciones. Puede ser que nos diga sí, puede ser que nos diga no, o puede ser que nos diga espera. Y la realidad es que Dios sabe de qué cosas cada uno de nosotros tenemos necesidad. El título de mi mensaje hoy es Los obstáculos de la oración. Hoy vamos a ver algunas causas que menciona la Escritura, no me las inventé yo, están en las Escrituras, por las cuales puede ser que como cristianos nuestras oraciones tal vez no es que Dios no las conteste, sino que probablemente ni siquiera suban a Él. Y es triste decirlo, pero esto suele suceder mucho en la vida de los cristianos. Quiero leer, digamos, un pasaje principal del que quiero partir, aunque vamos a estar leyendo varios pasajes de las Escrituras. Está en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, un pasaje que seguramente lo conocéis, muchos lo sabemos de memoria. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ¿vale?, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! Nos enseña la palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y nos enseña la palabra, importante como punto de partida, que nuestra vida como cristianos, una vez que hemos creído en Jesucristo para salvación, debería ser un constante sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué hace énfasis en la palabra vivo? Porque el último sacrificio o el único sacrificio de muerte válido para salvar nuestras vidas fue el del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dios no nos está pidiendo que vayamos ahora todos a la cruz y muramos por Él. No, dice que nuestro sacrificio debe ser un sacrificio de vida. Es decir, debe ser una ofrenda agradable a Dios, pero no de muerte en propiciación por los pecados de nadie, sino para agradarle a Él. Y yo, antes de continuar, para darle fundamento a este mensaje, quiero hacerte una pregunta reflexiva. Cuando digo una pregunta reflexiva, es para que tú la respondas ahí en tu mente. ¿Estás siendo un sacrificio vivo delante de Dios? ¿Tu vida diaria completamente estás buscando constantemente agradar a Dios en todo lo que haces? Ese debería ser el estilo de vida del creyente. No estamos hablando aquí de personas perfectas que nunca se equivocan. La palabra nos dice claramente que mientras estemos en este cuerpo de muerte, nuestra tendencia es al pecado, ¿verdad? Pero nosotros, cuando creímos, dice la palabra que nos fue dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y Él nos da dirección. ¿Cómo nos da dirección? Nos da dirección a través de su palabra, ¿vale? Nos da dirección a través de la palabra de Dios. Por eso tú y yo necesitamos cada día de nuestras vidas estar en la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo comience a hacer transformaciones importantes en nuestra vida y nuestro estilo de vida sea de un sacrificio vivo, constante, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional, es lo que inteligentemente tú y yo mejor podemos hacer. Tener una vida que agrade a Dios. Una vez que tú y yo hemos creído en Jesucristo para salvación, el Señor nos dice: lo más inteligente que puedes hacer como cristiano, ahora que has creído en Jesucristo para salvación, es vivir una vida que agrade a Dios.
Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esto de no os conforméis a este siglo? No os conforméis a las corrientes de este mundo. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No estéis conformes en seguir las corrientes de este mundo, sino conformados más bien con estar buscando al Señor con todo vuestro corazón, nadando contra corriente, porque este mundo no te está impulsando a buscar a Dios con todo tu corazón. No, este mundo te está impulsando a otras cosas, pero allí es donde el cristiano debe nadar contra corriente. Y aunque el mundo me imponga estos principios, pues yo voy a vivir por los principios de la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, quiero que pensemos un poco acerca de lo que nos enseña 1 de Pedro capítulo 1, 15 y 16. Son palabras bastante profundas, son palabras escritas para los cristianos, no para los que no han creído en Jesucristo para salvación, son palabras para los cristianos, ¿vale? Y dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, ¿quién nos llamó? El Señor Jesús, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Él nos llamó a vivir para Él. Dice que por todos murió para que aquellos por los cuales murió vivan para Él. Así que como aquel que os llamó es santo, la palabra, a través de toda la palabra, una de las cosas claves que se enseña es la santidad de Dios, la pureza de Dios. ¿Y qué significa la palabra santo? ¿Alguien se acuerda? Apartado para Dios, apartado del pecado para Dios. Dios es santo, Dios está apartado del pecado. Y dice que así como Él es santo, así como es su estilo de vida, de pureza, de santidad, dice, sed también vosotros santos. ¿Cuándo? En las mañanas o a veces en los domingos en la reunión o los jueves en la reunión de oración. ¿Cuándo dice? En toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Hace un tiempo, hace unos años atrás, cuando estaba en Venezuela, una de las cosas que yo le enseñaba a las personas que estaba discipulando es Gálatas 2:20. No te lo di allí, Álvaro, pero si quieres lo puedes poner. Y es un buen verso, por cierto, para aprender memoria. Para aprender de memoria. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, desde que creí en Jesucristo, todo lo que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, mis hermanos, esas son palabras mayores. El Señor nos está diciendo, una vez que yo te salvé, una vez que tú pusiste toda tu fe en mí, todo lo que tú haces, lo haces en tu fe en Cristo. ¿Cuántas cosas hemos hecho desde que creímos en Jesucristo para salvación? ¿Y cuántas de ellas realmente le darán la gloria a Dios? Hay un llamado entonces definitivo a la santidad en este pasaje. Sigue diciendo en el verso 16, porque escrito está, hay una causa por la cual Dios desea que sus hijos vivan en santidad. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios dice, vosotros sois mis hijos. La palabra de Dios dice que fuimos insertados en su familia con carácter de adopción. Ya estudiamos hace tiempo lo que significa esto de la adopción, ¿verdad? Y fuimos insertados en la familia de Dios. Y Dios dice, estáis en la familia del santo de los santos. Y porque estáis en mi familia y sois míos, y tenéis todos los privilegios de ser mi familia, yo os exijo, sed santos. Sed santos porque yo soy santo. Los cristianos debemos entender que cuando nos presentamos ante Dios, lo hacemos ante un Dios santo, que no admite el pecado, que no convive con el pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice que si pecamos, tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Y dice que podemos ir delante de Él y pedir perdón por nuestros pecados, porque Dios sabe que en este cuerpo de muerte, mientras estemos aquí, aunque hemos creído en Jesucristo para salvación, nuestra tendencia es al pecado. Y Él dice, por eso necesitamos ir a Jesucristo el justo, nuestro abogado, ¿verdad? ¿Quién nos lleva delante de Él? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, por lo tanto, debemos venir a Él en humildad y no viviendo una vida de pecado. Dios quiere, el primer requisito o un requisito importantísimo de condición de vida nuestra,
es que nosotros no seamos practicantes del pecado si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Qué significa practicante del pecado? Todos podemos pecar, ¿verdad? Como dije antes, mientras estemos en este cuerpo de muerte. Pero practicante del pecado es una persona que constantemente está allí y se regocija en aquello, en practicar aquello. Es la práctica continua de su vida. No es que cayó y me arrepiento y vengo delante del Señor porque tengo una debilidad, sino que esa persona está allí de continuo. Así que muy importante que nosotros, entendiendo nuestra condición de debilidad, mientras estemos en este cuerpo, que nosotros podamos ir delante del Señor y nos pongamos a cuenta con Él. Ese mismo ejercicio que hacemos cuando tomamos la cena del Señor, que pasamos un tiempo donde cada uno está allí reflexionando delante de Dios y orando, y solamente tú sabes lo que estás orando a Dios y por qué le estás pidiendo perdón y qué cosas estás confesando. Pues eso debería ser constantemente en nuestra vida, debería ser nuestro estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como creyentes deberíamos tener un estilo de vida de constante comunicación con el Señor. Hay un verso facilísimo de aprender que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Uno de los más cortos, no el más corto, pero uno de los más cortos de la Escritura. Dice, orad sin cesar. No es que oren sin cesar, es orar sin cesar, ¿vale? Sin parar, indetenidamente. Ahora, muchas personas pueden decir, pero ¿cómo yo puedo orar sin cesar? Si yo estoy todo el día trabajando, estoy haciendo cosas, voy a la universidad, o sea, ¿cómo puedo yo orar sin cesar? Mis hermanos, el apóstol se está refiriendo a una relación continua, a una comunicación continua, a una relación de dependencia continua. Cuando nosotros tenemos esa actitud y estamos buscando a Dios en cada situación, entonces nosotros aprendemos a depender de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 25, verso 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, aquellos que están allí buscándole a Él, aquellos que se han apartado del pecado, porque el temor de Dios no es otra cosa que apartarse del pecado. Ahora, hay muchas situaciones en las que solemos pensar, Dios no me responde. Dios no se acuerda de mis necesidades. Y hay una serie, la realidad es que hay una serie de obstáculos que pueden estar perturbando la oración del cristiano. No estoy hablando de las criaturas de Dios, los que no han creído en Jesucristo para salvación. Porque la palabra de Dios nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo el Señor Jesús. Lo que quiere decir que si yo quiero venir en oración delante del Padre, además no es solo para la salvación, ¿vale? Si yo quiero venir en oración delante del Padre, yo tengo que venir a través del Señor Jesús. Por eso no es una muletilla el decir, te lo pedimos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre. No, no es una muletilla. Es que es a través del Señor Jesús que nosotros podemos presentarnos delante del Padre en oración. Y es probable que algunos cristianos piensen, es que mis oraciones, como dije al principio, no son escuchadas. Bueno, hay varias causas que la Biblia identifica claramente que resulta un obstáculo para la oración. Por eso el mensaje de hoy se llama los obstáculos de la oración. Cosas que pueden impedir que nuestra oración llegue delante de Dios. Y hoy me gustaría ver 5 de esos obstáculos principales que pueden ser un impedimento o que pueden servir de estorbo para que nuestras oraciones puedan llegar delante de Dios. El primero del que quiero hablarte hoy, por eso primero te hablé acerca de la santidad de Dios y que el deseo de Dios es que vivamos una vida de sacrificio vivo, de agradarle constantemente a Él. El primer estorbo que yo veo que, o uno de los estorbos, no sé si el primero, uno de los estorbos, yo lo tengo aquí como mi principal, es que el pecado no confesado es una pared, una piedra de tranca. Y la desobediencia a Dios son una pared y una piedra de tranca para que nuestras oraciones vengan delante de Dios. Hacer caso omiso, mis hermanos, de la voluntad de Dios y albergar maldad en nuestro corazón impide definitivamente que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Miren lo que dice Salmos
capítulo 66, verso 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Duro este verso, ¿no? El salmista David, el rey David, nos está diciendo, cuando nosotros andamos en nuestro pecado, el Señor no nos escucha. Suena feo, suena duro esto, pero esa es la realidad. Esa es la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Dios, como buen padre, quiere tener comunicación con nosotros. Pero si nosotros andamos haciendo por ahí la voluntad de quién sabe quién, entonces Él dice, hijo, mejor ve y recapacita acerca de tu situación antes de venir a mí. Hoy en día hay modelos de oración que no necesariamente son enseñados por Jesucristo. Hoy en día muchos cristianos tienen un estilo de oración te presento una lista de peticiones, te las dejo y tú te encargas. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero. Es como una carta a los Reyes Magos. ¿Vale? Aquí está lo que yo quiero y tú respondes. ¿Vale? Señor, gracias, te damos, tal, y te pido, 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 en nombre de Jesús, amén. Ya, tuve un tiempo de oración ahí fuerte. Estuve orando por todas esas necesidades. Pero ni siquiera alabamos al Señor, ni siquiera le decimos, Señor, te amo. Señor, eres lo más importante en mi vida. Señor, necesito que me muestres qué quieres tú que haga yo para ti. No, el genio de la lámpara. Aquí están las peticiones, tú cumple mis deseos. Y hermanos, no funciona así. La palabra de Dios dice que si nosotros estamos viviendo vidas que no le honran a Él, difícilmente nuestras oraciones van a subir delante de Él. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Su oración, inclusive su oración, no prosperará. El que encubre sus pecados, y esto habla de todo el ámbito de vida de un cristiano, el que encubre sus pecados no prosperará en ningún área, en ninguna. Por mucho que se esfuerce en hacer cosas buenas, no. Si encubres tus pecados, no vas a prosperar, dice la palabra de Dios. Mas el que los confiese y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará de ninguna manera, pero el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, es decir, busca la santidad, porque el ser santo es estar apartado del pecado, entonces alcanzará la misericordia de Dios. Alcanzar la misericordia de Dios significa que va a alcanzar el favor de Dios y Dios va a atender sus necesidades. No es raro encontrar a personas que tienen años buscando al Señor y no crecen. Y usted los ve con las mismas inmadureces de uno que acaba de creer en Jesucristo para salvación. Y es porque tienen un montón de pecados allí ocultos, situaciones de vida que los tienen allí aparte. Y Dios, aquí tú no te metas, esto es un asunto mío nada más. Y viven una doble vida y los domingos en la iglesia, ¡ah! Y después cuando salen, Dios no quiere eso, mis hermanos. Dios no quiere una actitud de vivir en pecado y mucho menos una actitud de vivir en desobediencia. La desobediencia a la palabra de Dios es una de las peores cosas que puede hacer un cristiano. Ignorar deliberadamente las enseñanzas de la palabra de Dios es una cosa muy fuerte. Cuando yo le doy una orden a mis hijas, yo estoy esperando que ellas obedezcan inmediatamente, totalmente y con gozo. Así las enseñamos desde pequeñitas. ¿Cómo debe ser la obediencia? Inmediatamente, totalmente y con gozo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Yo no quiero que cuando yo le diga, haz tal cosa, ella me diga, no, después, estoy ocupada, estoy haciendo... No, sí, papi, y van de una vez. Así como me obedecen a mí, si tienen ese hábito, como obedecen a sus padres, de esa misma manera van a obedecer al Señor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué es la ley?
la palabra de Dios. Para ellos la ley era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Recuerden que la revelación es progresiva, pero para nosotros hoy en día la ley son los 66 libros que están en la Escritura, ¿vale? La palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¡Wow! ¡Qué palabra! Abominable, ¿sabes lo que significa? Desagradable. Es desagradable su oración delante de Dios. Aquel hijo que aparta su oído y no escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica en su vida, cuando viene a Dios en oración, su oración es abominable, dice la palabra de Dios. Mi hermano, antes de continuar, quiero que entiendas que yo no vine hoy aquí así con los dos índices a señalar a todos. No, se retuercen y vienen a mí, ¿vale? Dios me ha estado dando clases toda esta semana mientras he estado preparando este mensaje acerca de cuál debe ser mi actitud delante de Él cuando yo vengo a Él en oración. Porque a fin de cuentas eso es lo que hacen los pastores. Dios les dice y ellos se van y se lo sueltan a la congregación, pero no sin antes haber recapacitado delante de Dios y haber buscado a Dios en oración. Así que por favor, no quiero que sientas que mi intención aquí es juzgarte a ti ni a nadie, pero sí es que reflexionemos acerca de estas cosas que estamos aprendiendo. Imagínense qué palabra tan fuerte, abominable. Cuando nosotros decidimos apartar nuestro oído de la palabra de Dios, cuando decidimos no buscar a Dios en su palabra, dice que nuestras oraciones son abominables. Voy más allá. Cuando un cristiano decide ser selectivo con la palabra de Dios, este pasaje, sí yo lo practico al pie de la letra, pero esto no es tan moderno. Yo tengo otros métodos para hacer esto. No funciona así, mis hermanos. Toda la palabra de Dios es verdad revelada para el hombre y Dios quiere que toda su palabra sea obedecida. Tú y yo hemos creído en Jesucristo para salvación. Somos parte de su familia. Somos de los que desean, según dice la Escritura, que se haga su voluntad en esta tierra así como en el cielo. Ese fue el modelo de oración que el Señor Jesús enseñó a los discípulos, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. En el cielo todo el mundo hace la voluntad de Dios. Por eso es que los que se alzaron, para afuera. Porque en el cielo todo el mundo hace la voluntad de Dios. Y el deseo de Dios es que en la tierra sus hijos, los que le pertenecen a Él, hagan su voluntad. Pero no como robots a los que Él les parte el brazo y tienes que hacer lo que yo digo. O los programa para que hagan... No. Hemos hablado muchas veces acerca del libre albedrío, ¿verdad? La responsabilidad que Dios ha dejado descansar sobre el hombre para que el hombre decida por sí mismo, entendiendo la Escritura, si desea seguir a Dios o si desea hacer su propia voluntad. El deseo de Dios es que cada uno de sus hijos en su libre albedrío decida obedecer a Dios en cada situación. El segundo obstáculo del que quiero hablarte en esta mañana es la falta de fe. La falta de fe. Hay personas que oran a Dios y cuando terminan la oración, en su mente, aunque no lo digan, aunque a lo mejor no estén pensando en eso, pero en su inconsciente está, esto Dios no lo va a responder. Cáncer, no, eso Dios no lo va a responder. Un trabajo con la situación que tiene España ahora, eso no lo va a responder Dios. Una enfermedad, eso Dios no lo va a responder. Un matrimonio destruido, no, ¿qué va? Eso Dios no lo va a responder. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios dice que Dios quiere que nosotros tengamos la convicción de que Él puede responder cada una de nuestras oraciones, si son conforme a su voluntad. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, dice la palabra, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El Señor espera que si tú vas a Él en oración, tú vayas con la actitud del que cree. Cuando mis hijas eran pequeñas, cualquier cosa que yo les dijera, ellas se lo creían. Ellas confiaban plenamente en su papá. Había cosas que yo les decía en broma y ellas a veces se confundían porque ellas entendían que papi siempre dice la verdad. Yo recuerdo una vez, hace unos años atrás, tenía Sara como 5 añitos, o 6, no sé, y no había nacido Daniela todavía. Íbamos en el coche y una persona entró así de improviso y se nos atravesó y tuvimos que pegar un frenazo fuerte. Y yo le digo a Sara, cuando pasamos por el lado le hice una grosería. Y Sara, ¡papi, no! ¡Somos cristianos! Ahí estaba el resultado. Llegó la prueba, pero ella automáticamente pensó, no, los cristianos no hacemos eso. Los cristianos no andamos en esas cosas. Los cristianos agradamos a Dios. Y digo esto porque si nosotros no vivimos nuestro cristianismo genuinamente como lo viven los niños, nosotros somos de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo es una persona que no ejercita la fe. ¿Vale? Por eso Santiago, el hermano del Señor, nos dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Va de un lado a otro y el viento la lleva para acá y la lleva para allá. Y hay cristianos que son así. Sí, yo oro al Señor, pero también, ¿sabes? Los signos zodiacales, la Virgencita. Un amigo que me va a ayudar. Descansa tu fe en el Señor. Descansa tu fe en el Señor. Romanos 14:23 nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, mis hermanos. Qué fuerte, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Un clásico. Seguramente muchos lo saben de memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario, dice, necesario que el que se acerque a Dios, ¿qué? Crea. Esa palabra tan fuerte en el cristianismo, ¿verdad? Crea. Por creer somos cristianos. Creer de verdad, poner nuestra fe en Jesucristo para salvación. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador, ¿qué significa esa palabra? ¿Cómo? Merecedor, no, premiador. Él es premiador de los que le buscan. Si tú vas a Dios con fe, creyéndole de todo corazón y dando conforme a su voluntad, Él es premiador de los que le buscan. Él probablemente te va a dar su premio, si lo que tú le estás pidiendo es conforme a su voluntad. A veces hay personas que oran por una situación, qué sé yo, una enfermedad, y Dios no sana a la persona por la que se está orando. Pues Dios tiene su voluntad y su voluntad está por encima de todas las cosas. Él sabe, como dice Alex, Él no da puntadas sin hilo. Él sabe por qué permite ciertas cosas en la vida de los creyentes, ya sea por fe, ya sea por pruebas, ya sea porque está disciplinando a una persona, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios nos enseña que si nosotros vamos delante de Él con fe, de verdad creyendo que Él puede intervenir en esa situación de la que le estamos hablando, Él es galardonador de aquellas personas que van con fe delante de Él. Ahora, escúchese bien, esto no quiere decir que si yo vengo delante de Dios con una petición de oración que es conforme a su voluntad, Dios la va a responder en mi tiempo. No, Dios tiene su tiempo. Porque Él es perfecto. El libro de Isaías dice que nadie puede decirle a Él lo que Él debe hacer. Y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere. Y cuando hacemos una oración delante de Dios que es conforme a su voluntad, Él responde en su tiempo.
Lo que hace falta es que tú y yo tengamos la fe necesaria para entender que Él responde en su tiempo y para dejar ver aquello que nosotros le hemos pedido en su tiempo, no cuando a nosotros nos apetece, nos place el carácter de urgencia que nosotros le pedimos y dame, 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 dame. No, a Dios nadie lo puede manipular. El tercer punto, o el tercer obstáculo que tengo yo hoy en mi lista, son los conflictos familiares. ¿Sabías tú que un conflicto familiar puede generar que tus oraciones tengan estorbo? Pues sí, es así. La palabra de Dios nos advierte que los conflictos familiares pueden significar un estorbo en nuestras oraciones. Miren lo que dice 1 de Pedro 3, capítulo 7, donde habla acerca del matrimonio. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra estorbo allí, el verbo que se usa en griego, es enkopto, que significa impedir o detener, para que nuestras oraciones no sean impedidas o detenidas y no lleguen delante de Dios. Esto es algo muy, muy, muy importante. Dios fundó 3 instituciones básicas, son iglesia, familia y gobierno, ¿verdad? Y Dios quiere que esas instituciones, lamentablemente la mayoría de ellas no funcionan conforme a su voluntad, pero el deseo de Dios es que esas instituciones funcionen conforme a su voluntad. Y Dios quiere que en la familia, no que no hayan problemas familiares, siempre hay, pero el Señor quiere que atajemos esos problemas como nos enseña su palabra, con misericordia, con perdón, con amor, ¿vale? Este pasaje que hemos leído habla específicamente acerca del hombre, porque el hombre es quien tiene la principal responsabilidad delante de Dios en el hogar. Por eso Dios le dice al hombre que le dé honor a la mujer como a vaso más frágil. El hombre debe ser especial con su esposa. Ese es el deseo de Dios. Pero esto no se limita solamente al hombre, va también dirigido a la mujer, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que la mujer debe respetar a su marido y va también dirigido a los hijos que deben obedecer a sus padres y sujetarse a ellos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando hay conflictos en la familia, las oraciones de esa familia puede ser que no lleguen donde están esperando que lleguen. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros nos esmeremos delante de Dios, sobre todo los padres, y dentro de los padres los varones, el hombre, que es quien tiene la mayor responsabilidad delante de Dios, de satisfacer el deseo de Dios de unidad familiar, ¿vale? Satisfacer el deseo de Dios de armonía familiar. Yo no sé cómo está tu familia, yo no vivo con cada uno de vosotros, pero la realidad es que si estas cosas no se están practicando en nuestras vidas, pues esto puede significar un problema importante en la vida de un cristiano y en la vida de una familia cristiana, ¿verdad? Que no estemos buscando al Señor allí como debemos y esto esté siendo un estorbo y esté deteniendo nuestras oraciones delante de Dios. No sé si alguna vez te habías puesto a pensar en esto, pero esto es una realidad. Os voy a contar algo que tiene que ver con la historia. La época en que vivió el Señor Jesús, sabemos que fue la época fundacional del Imperio Romano. Cuando el Señor Jesús nace, Octavio, el primer emperador romano, tenía más o menos unos 27 años en el poder. Y la costumbre en el imperio no era de salvaguardar a la mujer, viéndola como el sexo débil, como lo dice la palabra, dice como vaso más frágil, sino que el hombre podía hacer con la mujer lo que quisiera. Y os digo que en la época de los apóstoles, las iglesias crecieron mucho. ¿Y sabe cuál era la mayor presencia en las iglesias
de la época, del tiempo de los Hechos, era la presencia de mujeres. Muchas mujeres estaban yendo a Cristo. ¿Saben qué resultaba atractivo para las mujeres? Que en Cristo se les respetaba. Y eso es una tremenda bendición que nos enseña el Señor. En Cristo se les respetaba. Y por eso ese era el gancho para que muchas fueran y escucharan el Evangelio y creyeran de todo corazón. Pero se corría el rumor en esas iglesias que llaman cristianas, o el camino, como se nos llamaba inicialmente, esas iglesias del camino, las mujeres son respetadas. No como en el resto del imperio. Las mujeres son protegidas. A las mujeres se les estima. Y eso es una bendición que solo ocurre en el cristianismo. Dios manda que haya armonía familiar. Que el esposo no sea un dictador. Que la esposa no sea una falta de respeto. Que los hijos no sean unos emperadores. Que yo lo que yo quiero y esto es, punto. Y casi le pegan a los padres. Sino que hay una tremenda sujeción a la autoridad familiar y al Señor. Ese es el deseo de Dios. El cuarto obstáculo del que quiero hablarte en esta mañana son los motivos egoístas en nuestras peticiones. Los motivos egoístas en nuestras peticiones. Ven conmigo a Santiago, capítulo 4, verso 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este hombre sabía de oración, por cierto. Cuentan algunos anecdotarios, bueno, algunos no, algunos poquitos anecdotarios de la época que Santiago es el hermano de Jesús, ¿vale? Recuerden que la Biblia dice que después que Jesús nació, José se llevó a María y concibieron 4 varones y al menos dos chicas, ¿vale? Y el primero de ellos fue Santiago. Dice la palabra que eran Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanas. Nos habla en plural, o sea que al menos tenía 2 hermanas más. Y este Santiago era conocido en la iglesia porque ellos creen después que Jesús muere y resucita. Ahí sus ojos son abiertos y ellos creen en el Señor. Y tenemos a Santiago como uno de los escritores de la palabra de Dios. Y el otro es Judas, ese libro de Judas cortito, que leemos de un capítulo, es Judas, ese Judas era hermano del Señor también. Y Santiago era conocido en el mundo cristiano de la época, en el mundo del camino, como conocían a los cristianos, le decían rodilla de camello. Tenía un apodo, rodilla de camello. ¿Y saben por qué? Porque pasaba horas y horas de rodillas orando. No teniendo la actitud de voy a hablar con mi hermano. No, voy a hablar con mi Padre Celestial, con el Señor, con el que me dio la salvación eterna. Y dicen que tenía rodillas deformes. Así que este hombre sabía de lo que hablaba. Y él dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El deseo de Dios es que nosotros, cuando vengamos a él con peticiones, que no todas nuestras oraciones deben ser peticiones, pero que cuando vengamos a él con peticiones, sean peticiones genuinas, no caprichos. Señores, que vi una casota, que ay, qué bien quedaría allí la iglesia. Sí, a manipular a Dios. Dios no quiere que nosotros ni siquiera se nos pase por la mente que nosotros podemos manipularle para obtener nuestros caprichos. Y hermanos, Dios es un Padre perfecto. Si nosotros, los padres imperfectos, somos capaces de detectar cuando nuestros hijos están tratando de manipularlos para que le cumplamos un capricho, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no va a saber cuándo nosotros tratamos de manipular? Otra cosa es cuando nosotros venimos delante del Señor con necesidades genuinas. Pero una de las causas por las cuales nuestras oraciones no pasan de nuestra cabeza es porque estamos trayendo delante de la presencia del Señor nuestros caprichos personales. Por eso el apóstol Pablo decía, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. El quinto y último punto que puede resultar un estorbo en nuestras oraciones
es uno del que a mucha gente no le gusta que le hablen. La falta de perdón y rencor. Falta de perdón y rencor. Hace unos meses atrás estaba revisando mi ordenador. Mi ordenador ya va más o menos a cumplir un récord. Ya tiene 15 años y funciona todavía. Y estaba revisando en el disco duro mensajes viejos que tenía. Y encontré un mensaje que prediqué yo aquí en el año 2014, en el verano del 14, que se llamaba La paz del perdón. Y me puse a revisarlo y recordé que ese mensaje trajo ciertas protestas de ciertas personas aquí en la iglesia. Y recuerdo que una persona se me acercó y me dijo, yo no puedo vivir con eso que tú has predicado hoy. ¿Por qué? Porque hay una persona que me hizo tal cosa y tal y esto y lo otro. Yo no la puedo perdonar. Nunca la voy a perdonar. Aquella persona estaba realmente amargada en su corazón. Sus cargas no habían sido liberadas. Simple y llanamente había creído en Jesucristo para salvación, pero parece que ahí no había pasado nada más. Y muchas veces a los cristianos este tema nos da un poco de urticaria, esto de perdonar. No, es que lo dicen, los pastores lo dicen así muy fácil desde el púlpito. No, no es muy fácil. En la Escritura se ve que no es fácil. Dios nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? Dejando que su hijo lo mataran en la cruz. Fácil. Yo no veo qué tiene de fácil el perdón, pero Dios espera de ti y de mí que tú y yo seamos capaces de perdonar. Entre otras cosas, porque esto va a traer sanidad a tu alma, esto te va a liberar para que tú puedas correr la carrera con el Señor. Ahora, ¿qué es esto del perdón? Lo he repetido, no sé, últimamente hemos tenido que hablar Nico y yo varias veces acerca de esto. ¿Qué es esto del perdón? Porque muchas veces nos enseñan que perdonar es olvidar. Y esa es una de las grandes mentiras que nos enseña el mundo hoy en día. Que perdonar es olvidar. Es mentira porque Dios nos hizo con una capacidad de recordar cosas del pasado. Yo recuerdo, así de viejo como soy, cosas que me pasaron cuando yo tenía 4 años. Buenas y malas. No necesariamente tienen que ser cosas malas. Pero en mi mente a veces regresan cosas que me pasaron cuando yo era un niñito. Y las recuerdo como si fuera hoy. Con detalles. Nosotros no podemos olvidar porque nuestro cerebro está entrenado para no olvidar. ¿Vale? Es una máquina de recuerdos. Ahora, ¿qué significa esto de perdonar? Bueno, el Señor nos dice que cuando Jesús, o mejor dicho, la palabra nos dice que cuando el Señor Jesús expiró, o antes de expirar en la cruz del Calvario, mejor dicho, una de las cosas que Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y allí nos dio una clave importantísima para poder entender qué significa el perdón. Perdonar, mis hermanos, no es olvidar, es no tomar en cuenta. ¿Qué significa esto de no tomar en cuenta? Lo que esa persona me hizo ya no cuenta para condicionar mi relación con esa persona. Es cosa del pasado, ya pasó, punto. Y yo no lo tomo en cuenta. Pero si yo no soy capaz de hacer ese ejercicio delante de Dios y apartar esas cosas que pasaron y mirar a esa persona como lo que es, una persona que se equivoca, y yo estoy todo el tiempo allí condenando y estoy todo el tiempo recordando y me la debes y no te la voy a pasar y aunque no me voy a vengar, siempre voy a estar contra ti, siempre voy a tener una actitud contra ti acusadora, de queja, de que no me gustas, entonces el primero que va a estar sufriendo eres tú. Porque tú vas a estar allí todo el tiempo con ese remordimiento de conciencia. Y ese peso, mis hermanos, es un peso espiritual que con dificultad nos deja avanzar en el Evangelio. Y el Evangelio, como enseñaba un pastor en Caracas, es una carrera de resistencia. No es una carrera de corto aliento, 100 metros y ya, gané. No. El Evangelio es desde que crees hasta que partes con el Señor. O los que, ojalá que yo espero tener el privilegio de ser uno de los que esté vivo cuando Él nos levante.
¿vale? Pero el evangelio es desde que crees hasta que te vas con el Señor. Y tú no sabes cuánto tiempo va a ser, pero tienes que tener la resistencia para correr esa carrera. Y llevar la carga de tener rencor, de no poder perdonar a otra persona, le pasa lo que le pasa a esa persona que me habló ese día. Me dijo, yo no puedo vivir con eso que tú predicas. Nunca voy a perdonar a esta persona que me hizo esto. El problema lo tienes tú, no Dios. No Dios. Y tristemente, cuando vemos la vida de esas personas que están en esas situaciones, esto nunca juzgando, nunca predicando, es que es fácil perdonar. No. Pero tristemente, cuando vemos la vida de estas personas vemos que no crecen. Porque siguen allí atadas. No pueden desatar esas cadenas que ya Jesús desató, pero ellas están ahí. Jesús las desató, pero ellas están allí, esclavizadas. Miren lo que dice Marcos capítulo 11, 25 al 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es lo que nos enseña el Señor. Oye, hijo, ¿tú sabes qué? Ya yo perdoné todos tus pecados cuando tú creíste en Jesucristo para salvación. Y ahora eres mi hijo. Y mi deseo es que tú imites a Jesús, que fue capaz de perdonar todos vuestros pecados. Y si hay alguien a quien tú, que te ha hecho mal a ti, pues tú debes soltar esa amarra y dejar a esa persona tranquila en tu mente. Debes perdonar a esa persona. Eso es lo que Dios quiere. Porque si tú no lo haces, entonces cuando tú me ofendes a mí con tus pecados, yo tampoco te voy a perdonar. Tus oraciones no van a llegar a mí. ¿Vale? Va a ser difícil vivir la vida cristiana de esa manera. Por eso os digo, mis hermanos, es un tema de sanidad. Es un tema de sanidad. Dejar todo aquello, deslastrarme de todo aquello y empezar a correr libremente mi carrera con Cristo. Yo no sé si alguna vez has leído El progreso del peregrino. Hay una parte donde el peregrino, que trae una carga enorme, que simboliza sus pecados, él cuando cree en Jesucristo se deslastra de todo aquello y dice, ahora puedo respirar, me siento menos pesado, estoy feliz, tal. Y tiene que ver con eso, mis hermanos. Que había un montón de cosas en su vida de las cuales él se deslastró, él las dejó atrás. Y una de esas cosas que nosotros los cristianos tenemos que dejar atrás para que nuestras oraciones no sufran estorbo es el rencor. Tú y yo tenemos que ser capaces de perdonar. Esto no significa que si una persona cometió un hecho grave contra ti y hasta fue a la cárcel por eso, entonces tú digas, no, yo lo perdono y voy a tener una amistad estrecha con él. Yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo eso. El Señor dice que seamos astutos, ¿verdad? Astutos y mansos, dice el Señor. Si esa persona hizo algo y sabemos que esa persona tiene problemas adictivos y esos problemas lo llevaron a hacer lo que hizo, vale, perdónalo, no tomes en cuenta ese pecado, pero tampoco busques exponerte otra vez a que te hagan lo mismo, ¿vale? El Señor quiere que nosotros actuemos con astucia, pero lo que sí es determinante es que tú y yo perdonemos, porque si no lo hacemos, eso va a ser un estorbo para que nuestras oraciones sean escuchadas. Recapitulando, 5 puntos básicos que necesitamos cubrir para que nuestras oraciones no sean estorbadas delante de Dios. Número 1, que no tengamos pecados no confesados y que no seamos desobedientes. Número 2, que vayamos a Él con fe, o mejor dicho, que no vayamos a Él con fe, puede ser un estorbo. Número 3, que tengamos conflictos familiares que no hemos resuelto. Número 4, que tengamos motivos egoístas para ir delante de Dios en oración, pidiéndole nuestros caprichos. Y número 5, que nosotros tengamos rencor en nuestro corazón y no hayamos perdonado a personas que nos han hecho daño. Esto es sanidad para el alma herida, ¿vale? El único que sana el alma es Dios. Por eso nosotros tenemos que ir delante de Dios y poner todas estas cargas.
delante de Él y decirle, Señor, no voy a tomar esto en cuenta nunca más. Quiero correr mi carrera libre contigo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea esa la realidad de nuestro corazón. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres nuestro Padre bueno, que nos amas, que tienes misericordia de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte de todo corazón que tú nos ayudes a identificar en nuestras vidas todas esas cosas que se hayan mencionado aquí o no, que son estorbo en nuestra vida para que podamos tener una relación abierta contigo, genuina, disfrutar de nuestra condición de hijos perdonados. Ayúdanos, Señor, y una vez identificadas que podamos traerla delante de ti y que tú las eches en lo profundo del mar, como dice Miqueas, todos nuestros pecados en lo profundo del mar. Gracias, Señor, por toda tu misericordia y por toda tu enseñanza acerca de estas cosas que son tan importantes en la vida de un cristiano. Ayúdanos a aprenderlas y ponerlas en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí. Sobre todo, os doy las gracias a aquellos que están conectados vía internet. Nuestro deseo es que nos visitéis físicamente, que podamos tener comunión contigo, pasar un buen tiempo juntos y que el Señor te bendiga mucho. Estamos aquí los jueves y los domingos. Nos gustaría verte aquí. Desconectamos la conexión. Que Dios te bendiga.